Bueno, muy buenos días para todos. Ahora sí, por fin logramos la conectividad. Bueno, un placer saludarlos. En nombre de Positiva Compañía de Seguros, esperamos que estén muy bien. Y pues ya sin más preámbulos, para poder darle inicio a la presentación, entonces vamos a comenzar. Me avisan si ya están viendo ya están visualizando las diapositivas. Sí, señor, estamos viendo la diapositiva. Listo, perfecto. Bueno, entonces atendiendo a la solicitud que ustedes pues le hicieron a la compañía a través de Claudia, vamos a hablar un poquito sobre COVID-19 y sobre todo cómo ante las medidas que se deben tener de bioseguridad para el personal expuesto. Ustedes por su actividad que desarrollan, si bien es académica, pero tienen una práctica clínica importante, entonces pues es importante que conozcan cuáles son las medidas y en qué consiste esta enfermedad. No debe ser ajeno para el personal de salud, independientemente si es un nivel técnico, profesional o especializado, conocer cuáles son las características básicas que tiene el COVID-19. Entonces, pues vamos a dar comienzo. Lo primero es vamos a definir desde el punto de vista de la ARL qué pasa si yo me contagio de COVID-19 y cómo vamos a hacer el reporte. Recordemos que pues a través de la legislación vigente, los estudiantes en práctica también son sujetos de cobertura por riesgos laborales. Entonces, cuando una persona tiene un contacto estrecho, el cual se define como a menos de 2 metros y con los elementos de protección insuficientes o sin elementos de protección, mi empleador o contratante debe hacer un reporte de accidente de trabajo. Entonces, se hace el reporte de accidente de trabajo únicamente si tengo contacto estrecho. Si a mí se me diagnostica la enfermedad, cuando ya tengo la prueba de RT-PCR, lo que me debe hacer el reporte mi empleador es de una enfermedad laboral. Entonces es importante que tengamos esas definiciones claras. Si yo estoy en contacto estrecho con una persona que es positiva o sospechosa para COVID-19, me hacen el reporte de accidente de trabajo. Si a mí me diagnostican mediante la prueba PCR el COVID-19, me hacen reporte de enfermedad laboral. Bueno, bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a hablar que COVID-19 es una infección respiratoria. Esta infección respiratoria es producida por un virus que se denomina SARS-CoV-2. Vamos a hablar unas puntualidades del virus. El virus es un virus que se ha denominado virus envuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una bicapa de fosfolípidos que la recubre, es decir, una bicapa de grasa que le confiere una resistencia extraordinaria al medio externo, de tal manera que puede sobrevivir en las superficies durante varios días, a diferencia de otros virus de la misma categoría de virus respiratorios que se denominan virus desnudos, como el sincitial respiratorio o el adenovirus, o inclusive la misma influenza, pueden durar menos tiempo, más o menos unas horas, entre 1 a 4 horas de supervivencia en el ambiente externo, mientras que este virus tenemos estudios que demuestran que puede durar hasta 9 días. Este virus tiene además una particularidad y es que tiene una proteína S fijadora y tiene afinidad por dos receptores especiales. Esa proteína S fija especialmente a dos receptores que son los receptores ECA, que son los que se encuentran en los neumocitos tipo 2, es decir, los receptores que producen o que tienen afinidad por la enzima convertidora de angiotensina, que es la que nos va a facilitar la regulación de la presión arterial y de todo el equilibrio cardiovascular. Y también tiene afinidad por otro receptor que se denomina el receptor DDPP4. Ese receptor DDPP4 se llama así por una sigla, la sigla de una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Esa enzima tiene una función y es facilitar la actividad de las incretinas endógenas. Las incretinas son unas hormonas que se producen normalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿no? Y cuya función es sencillamente facilitar la acción de la insulina, es decir, facilita el ingreso
de la glucosa del medio externo al medio intracelular. Entonces, como podemos ver, este virus afecta tanto los receptores que regulan la presión arterial como los receptores que regulan el funcionamiento de la insulina. Por eso hay unas particularidades, y es que los trabajadores o los pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión, pues tienen un riesgo adicional para complicarse cuando les da esta enfermedad. Bueno, la enfermedad en el 80 al 90% de los casos es una enfermedad que presenta síntomas leves, es decir, los mismos síntomas que se podrían adquirir cuando uno tiene un resfriado común. Estos síntomas pues son congestión nasal, dolor muscular, fiebre, dolor e irritación en la garganta, malestar general y tos. La tos de COVID-19 es una tos seca, una tos irritativa de características altas, muy similar a la tos que produce como efecto adverso el captopril o el enalapril o cualquiera de estos otros medicamentos de esta familia de antihipertensivos de la familia de los IECA, precisamente por la afinidad que tiene en este receptor. También hay dos síntomas adicionales que son la anosmia, que es la pérdida o la dificultad para percibir olores, y la disgeusia, que es la pérdida o dificultad para percibir sabores. Estos son síntomas que son, digámoslo, generales e inespecíficos y que están presentes en el 90% de los pacientes y solamente van a presentar estos, algunos o todos o inclusive ninguno. Hay que tener en cuenta que también hay mucho trabajador o mucho paciente que es portador asintomático. Sin embargo, hay un 10 a un 20% de la población que se puede complicar o incluso llegar a morir. Estos signos de complicación o de complejidad de la enfermedad están predispuestos por unos factores inherentes a la persona, que ahorita los vamos a ver con más detalle, pero es importante que entendamos que cuando la persona se complica, desarrolla lo que son los signos clínicos de dificultad respiratoria. Vamos a mencionarlos rápidamente. Son 6 signos. Entonces, el primer signo de dificultad respiratoria se llama taquipnea o polipnea. Esto quiere decir que es una respiración más rápida de lo normal, sobre todo mayor a 30. Una persona adulta en condiciones basales o en reposo respira entre 12 a 20 veces por minuto. Cuando hay una dificultad para lograr una adecuada ventilación, un adecuado intercambio de oxígeno, el cuerpo empieza a respirar más rápido, lo hace de manera involuntaria. Entonces, cuando tenemos ese aumento en la frecuencia respiratoria, tenemos taquipnea o polipnea, y ese es el primer signo de dificultad respiratoria. El segundo signo de dificultad respiratoria es el uso excesivo de los músculos accesorios. Ustedes saben que la ventilación se logra gracias al esfuerzo que hace un grupo de músculos que se llaman los músculos de la caja torácica, especialmente los músculos intercostales. Cuando la persona empieza a necesitar mayor esfuerzo para respirar, entonces esos músculos hacen más fuerza. Al hacer más fuerza, se empiezan a retraer o a contraer la piel que los recubre, porque recordemos que los músculos de la caja torácica son músculos estriados, es decir, los mismos músculos que, por ejemplo, tenemos en los brazos. Cuando uno aprieta el bíceps, pues uno ve cómo se retrae la piel. Entonces, eso mismo pasa con la piel de la caja torácica. Cuando estos músculos están haciendo una fuerza excesiva, la piel que los recubre se retrae y pareciera que se hundiera. Entonces de ahí vamos a ver el segundo signo que se llama tirajes subcostales. Es sencillamente como un hundimiento de la piel que recubre los músculos de la caja torácica. El tercer signo de dificultad respiratoria se denomina asincronía tóraco-abdominal. ¿En qué consiste esto? Resulta que cuando los músculos de la caja torácica se empiezan a cansar, entonces los músculos de la pared abdominal empiezan a brindarles un apoyo, un soporte, pero este apoyo lo hacen de manera asincrónica. Quiere decir que mientras los músculos de la pared torácica se contraen, los de la pared abdominal se relajan y viceversa. Entonces pareciera que pues el tórax y el abdomen fueran cada uno por su lado. Eso lo hacen para compensar las necesidades ventilatorias.
El cuarto signo de dificultad respiratoria se denomina una retracción de la horquilla external o un hundimiento de la horquilla external. La horquilla external es el espacio que queda en la parte superior del esternón y en la parte inferior de la zona 2 del cuello. Ahí encontramos en ese espacio, ese pequeño orificio, cuando tenemos dificultad respiratoria al inspirar o al expirar, pero sobre todo al inspirar, se va a producir o se va a pronunciar ese hundimiento de la piel. Entonces, ese hundimiento de la piel es el cuarto signo de dificultad respiratoria. El quinto signo de dificultad respiratoria es más predominante en la población pediátrica, pero no es exclusivo de ellos, es decir, que un adulto también lo puede tener. Ese signo se llama aleteo nasal. Ese aleteo nasal consiste en que vemos las fosas nasales cómo se dilatan y se contraen con cada movimiento de respiración, a manera de las alitas de una mariposa. Y finalmente, el sexto signo que denota mayor gravedad es el que se denomina cianosis. Es una coloración azul o morada que puede ser en la periferia de los labios o en las partes más distales de los dedos. Ese signo quizás es el que más predispone a que el paciente tiene un riesgo alto de muerte o de complicación. Hay otro signo de dificultad respiratoria, pero que no es exclusivo de los movimientos ventilatorios y es cuando ya el paciente está en hipoxia y es la alteración del estado de conciencia. Sin embargo, la alteración del estado de conciencia es uno de los criterios que nosotros utilizamos para definir si el paciente qué probabilidad de complicación o muerte tiene a raíz de esa dificultad respiratoria. Mm, digamos que para el profesional de la salud, el personal de salud, es importante que aprenda a identificar estos signos para poder eh, orientar tanto a sus pacientes como a su propia comunidad. Entonces, cuando yo tengo signos y síntomas leves, es decir, los primeros que vemos ahí en esa diapositiva, la indicación es que el paciente no vaya a urgencias. El paciente no debe ir a urgencias. El paciente debe ser manejado de manera ambulatoria, específicamente si no tiene criterios CRB 651, que pues si nos queda un poquito de tiempo, pues, profundizamos en eso. Pero la persona en términos generales que no tenga factores de riesgo, es decir, que no tenga más de 65 años, que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión, que no tenga una comorbilidad, en términos generales, si solamente tiene los signos y síntomas de enfermedad leve, la indicación es que busque atención médica, pero de manera ambulatoria. Las EPS han destinado líneas telefónicas para que se les dé una orientación o una teleconsulta, o de ser necesario se haga una consulta presencial, ya sea domiciliaria o sea intramural, pero siempre de manera ambulatoria, es decir, por consulta externa, no acudir a urgencias. ¿Cuándo sí vamos a urgencias? Cuando tenemos uno o más de los signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué esto? Porque la mayoría de los pacientes, digamos que se resuelve el cuadro clínico sin mayores complicaciones y sin secuelas, el 90%, pero hay un 10 a un 20% que se puede complicar y morir. Entonces, si nosotros somos de la población joven que no tiene factores de riesgo y que estamos dentro del grupo poblacional de muy bajo riesgo de complicación y tenemos COVID, pues podemos ir a urgencias y allá le llevamos el virus a personitas que de pronto tienen condiciones de salud distintas y que ellos sí pueden complicarse o morir. O viceversa. ¿Qué tal nosotros no tengamos COVID? Porque no todo es COVID. Es importante mencionar que no todo es COVID. El resto de los virus que han existido siempre siguen existiendo. Entonces puede ser una infección por otro virus, inclusive la misma gripa, la misma influenza B. Entonces, si vamos a urgencias y no teníamos COVID, es posible que allá sí lo tengamos. Entonces, es importante que tengamos eso claro. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Chicos, por favor, confirmen con el número 9 si Ahí van vamos. bien o si tienen alguna duda para que la pongan en el chat. Doctor, ahí van bien con la información. Por ahora no ha salido ninguna pregunta, doctor. Yo cualquier pregunta le refiero para que su merced la responda, ¿vale? Listo, perfecto.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué es el coronavirus. Entonces, como yo les mencionaba, es un virus envuelto, pero no es el único coronavirus que hay. El coronavirus es una familia de virus que existe en la humanidad documentado desde más o menos la década de los 60. Todavía no se sabe bien cuál es el origen, pero la mayoría son inofensivos para el ser humano. Hay solamente tres cepas que pueden ser graves, pero la mayoría de los virus, de los coronavirus, son inofensivos para el ser humano. Producen una infección respiratoria que puede ser leve a grave y pues se le otorgó ese nombre de coronavirus porque a la microscopía electrónica tiene una imagen muy similar a la que tienen los halos que le dibujan en las imágenes religiosas en la parte posterior. Esa dibujito o esa imagen que le ponen a los santos, por ejemplo, es muy similar a la imagen que se ve en el microscopio y por eso se denominó así, coronavirus. Bueno, tenemos tres brotes epidémicos en la humanidad que han revestido de gravedad para el mundo. Entonces, el primer brote epidémico fue en el año 2002 por un virus que se denominó SARS-CoV. Ese virus afectó a más de 8.000 personas, estuvo en 37 países y tenía una mortalidad cercana del 10%. El segundo brote epidémico fue el que se denominó MERS-CoV o síndrome respiratorio de Medio Oriente. Este síndrome respiratorio de Medio Oriente se documentó únicamente en Arabia Saudita. El brote epidémico alto fue en el año 2012, presentó 2.400 casos únicamente en ese país, tenía una mortalidad del 35%. Y ahora tenemos a COVID-19, que es la enfermedad, ¿no? El virus es el SARS-CoV-2. ¿Por qué se denominó SARS-CoV-2? Porque es una variación genética muy, muy sutil del primero que es el SARS-CoV. Y ahora el SARS-CoV se denominó SARS-CoV-1 y el que produce COVID-19 se denominó SARS-CoV-2. Este virus, pues es el que nos estamos enfrentando hoy como humanidad. El primer caso se documentó el 31 de diciembre del 2019 en China y pues de ahí para allá ya sabemos, a la actualidad tenemos más de 20 millones de contagiados a nivel mundial, tiene más de 150 países afectados y tiene una mortalidad promedio de entre el 3 y el 3,5%. Cualquiera dirá, bueno, entonces este es el de la más baja mortalidad. Sí, en teoría sí, en proporción, porque digamos, este tiene el 3,5%, el COVID-19. Sin embargo, eh, no es lo mismo decir 3,5% de 20 millones que 10% de 8.000 o 35% de 2.400. Si nosotros analizamos en contexto la cifra, pues COVID-19 ha dejado millones de muertes, mientras que ni el brote del SARS-CoV-1 ni el brote del MERS-CoV llegaron a las 1.000 muertes. Entonces, acá ya tenemos una cifra importante para analizarla en contexto. No es cierto que el COVID-19 sea el menos letal en teoría, proporcionalidad usado con respecto a su porcentaje de letalidad, pero al número de muertes es el que más muertes ha causado. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se transmite? Entonces, este es un virus que tiene básicamente dos vías de transmisión. Se ha documentado que el reservorio de este virus, del SARS-CoV-2, fue este animalito que se ve acá, que parece a un armadillo. Este animalito se llama pangolín y es endémico en Asia, sobre todo en China. Entonces, se ha documentado mediante la traza genética que se le ha hecho que este animalito, bueno, tiene dos mecanismos de transmisión. El primer mecanismo es de persona a persona y el segundo es a través de fomites. Entonces, de persona a persona, el virus se transmite porque cuando una persona tose o estornuda, cada vez que lo hace y esta persona es contagiada, expulsa miles y miles de partículas virales. Esas partículas salen a una velocidad cercana de los 200 kilómetros por hora, pero no llega a una distancia mayor de 2 metros. De ahí que digamos que la distancia segura es de 2 metros.
Pero todo lo que esté a 2 metros a la redonda de la fuente, es decir, de la persona que tose o estornuda, pues contamina esas superficies con el virus. Y como les dije al principio, el virus tiene una partícula, una bicapa de fosfolípidos, una capita de grasa que lo recubre y lo hace resistente al medio, entonces puede durar ahí por mucho tiempo. Entonces, si una persona tose o estornuda, expulsa el virus y otra persona que está a menos de 2 metros y sin ningún tipo de protección inhala esas partículas, ahí se produce el contagio. Ese se llama contacto directo o contagio directo de persona a persona. Y el otro contagio es el contagio indirecto, que es a través de fomites. Recordar que un fomite es una sustancia inerte o una superficie inerte que le sirve de medio de transporte a los microorganismos. Entonces, un fomite puede ser, por ejemplo, un ascensor. Si una persona llegó al ascensor, tosió y estornudó dentro del ascensor y posiblemente estaba solo, pues no le contagia a nadie la enfermedad de manera directa. Pero bueno, la persona se baja y se va para su destino y llega otra persona. Utiliza el ascensor, presiona un botón, ese botón está contaminado porque está a menos de 2 metros de la persona que tosió o estornudó, presiona el botón y luego se toca la cara, se toca la nariz, se toca los ojos, se toca la boca y ahí se produce otro contagio. Entonces, esos son los dos principales mecanismos de transmisión. En los servicios de salud también hay una transmisión más alta que es en los servicios donde se producen aerosoles. Entonces, esos servicios donde hay exposición de aerosoles es donde hay más riesgo de contagio en el ámbito de salud. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero para generalizar o para informar, hay, digamos, servicios como urgencias, como salas de cirugía, como UCIs, como odontología, como servicios de gastroenterología donde hacemos endoscopias, ya sea de aparato eh, gastrointestinal superior o inferior, donde hacemos cirugía laparoscópica o abierta, donde se utilizan fresas o fenestras, por ejemplo, en procesos de odontología o de cirugía maxilofacial. Todos estos servicios tienen un alto riesgo de aerosol, por ejemplo, también neumología, cuando hacemos eh, broncoscopias o lavado bronquial, cuando se hacen micronebulizaciones, también hay un riesgo alto de aerosoles y por aerosoles es donde más altamente existe probabilidad de contagio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de precaución que se deben tener considerando los mecanismos de transmisión? Entonces, lo primero es que tenemos que utilizar elementos de protección personal para evitar un contagio de persona a persona. Y tenemos que reforzar el lavado de manos y la limpieza de las superficies para evitar el contagio a través de fomites o el contacto indirecto. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a un centro asistencial, por ejemplo, ustedes que van en condiciones de practicantes, se ciñan a los protocolos de bioseguridad que tiene cada hospital o cada clínica. Es importante que ustedes lo cumplan de manera extraordinaria. Y ya ahorita vamos a- a precisar un poquito más en eso. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta el uso adecuado de los elementos de protección personal y tener en cuenta una cosa que es esto, notificar a las demás áreas cuando vamos a recibir o a entregar un paciente. Si, por ejemplo, ustedes están atendiendo a un paciente que es sospechoso para COVID-19 o es confirmado y tenemos que trasladarlo, por ejemplo, para tomarle una tomografía, debemos eh, notificar al área que lo va a recibir que va un paciente que es sospechoso o confirmado con COVID-19. Debemos limpiar y desinfectar todas las superficies con las que el paciente ha estado en contacto. Tenemos que limitar el número de personas que están en contacto con él, ya sean trabajadores de salud, familiares o visitantes. Y mantener un registro de todas las personas que ingresan a las habitaciones, incluidos los visitantes. Entonces, bueno, aquí para recordarles nuevamente los signos y síntomas y que en los casos de dificultad respiratoria debemos ir a urgencias. Se ha demostrado que en los niños la enfermedad muchas veces debuta como asintomática. Entonces, eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Bueno, para recordarles además los 5 momentos para el lavado de manos.
antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica o aséptica, después de estar en contacto con fluidos orgánicos, después de estar en contacto con el paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Aquí vamos a precisar un poquito sobre el lavado de manos. El lavado de manos no es solamente ir, mojarse las manos y echarse un poquito de jabón y hasta luego, no. No nos vamos a hacer tampoco un lavado de manos quirúrgico, pero el lavado de manos que nosotros debemos hacer en las instituciones de salud es un lavado de manos que debe durar al menos 45 segundos a un minuto. Si usted se hace un lavado inferior a eso, no es un lavado eficaz ni eficiente. Entonces, ¿cómo nos vamos a lavar las manos? Primero, debemos obviamente abrir la llave. Vamos a humedecer las manos durante más o menos 10 segundos. Luego de haber humedecido las manos, tenemos que cerrar la llave, no solamente por el tema ambiental, sino porque las partículas que caen de agua, que se salpican de lavamanos, pueden diluir la concentración que tiene el jabón y eso nos va a restar eficacia. Entonces, vamos a cerrar la llave y vamos a utilizar el jabón. El jabón debe ser jabón líquido, no jabón de barra. Vamos a lavarnos las manos con el jabón, vamos a frotarnos las manos la una con la otra entre los dedos y en las uñas. Y vamos a lavarnos hasta el tercio medio de la muñeca. Cuando nos lavamos el tercio medio de la muñeca, vamos a hacer un lavado circular y hacia arriba, o sea, hacia distal, hacia la parte más distal de los dedos. Cuando terminamos de enjabonarnos las manos, volvemos a abrir la llave y nos humedecemos nuevamente y nos frotamos muy bien las manos para que se quiten todos los residuos de jabón. Esa actividad de enjabonarnos y frotarnos las manos debe durar entre 15 y 20 segundos. Luego, otra vez nos enjuagamos las manitos luego de haberlas enjabonado durante 15 a 20 segundos. Y luego, sin tocar la superficie del lavamanos, cerramos la llave, ojalá de ser posible, si es una llave con pedal, mejor. Si no, entonces, antes de cerrar la llave, tomamos una toalla desechable. Las toallas desechables hacen parte de todos los kits de bioseguridad que deben tener todas las instituciones, especialmente las prestadoras de servicios de salud. Entonces usted toma una toalla desechable y se seca rápidamente las manos y con la misma toalla, antes de botarla, cierra la llave para evitar que se contamine con el grifo nuevamente. Entonces, ese es el correcto lavado de manos. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Andrea Bermúdez pregunta, buenos días. ¿Los EPP en la atención sin generación de aerosoles de paciente sospecho o confirmado para COVID son? Listo, ya vamos a hablar de eso. Hay tres niveles de riesgo dentro de los riesgos altos. Ya vamos a hablar un momentico de eso, pero está válida la pregunta y ya la tenemos ahí en claro. Digamos que hay tres niveles de riesgo dentro de un hospital y cada kit de elementos está ajustado a cada uno. Entonces, para el kit 1, que es el riesgo 1 alto, que es donde hay aerosoles, son unos elementos, y para el riesgo 2, que es donde no hay tantos aerosoles, son otros elementos, y para el riesgo 3, que es donde no hay aerosoles, son otros elementos. Y ahorita les muestro un dibujito con eso para que nos quede claro, ¿listo? Bueno, antes de terminar, de continuar con eso y para que no se nos pierda el hilo, entonces hay que tomar unas medidas de prevención. Estas medidas de prevención son generales tanto en la casa como en el trabajo. Entonces, lo primero, evitar el contacto de manos con ojos, nariz y boca, lo que les dije por el contagio a través de fomites. Una persona en promedio al día se puede tocar la cara, perdón, entre 300 y 400 veces diarias y eso lo hacemos de manera involuntaria. Así como parpadeamos sin darnos cuenta, nos tocamos la cara sin darnos cuenta. Entonces, lo primero es adquirir esa conciencia, no tocarnos la cara. Segundo, cuando tosemos o estornudemos, hagámoslo en el pliegue interno del codo, aún así tengamos tapabocas. El tercero, mantener una buena ventilación y una adecuada iluminación natural. Se ha demostrado que la ventilación y la iluminación natural le quitan la tasa de supervivencia externa al virus en un 50%. Entonces, hay algunas superficies donde el virus puede durar 9 días, pero si esa superficie está expuesta al sol directo y a la ventilación, se le reduce a 4.5 días. Entonces, eso nos sirve para cortar cadenas de contagio.
No hay que exponernos a cambios bruscos de temperatura. Ojo, no se sabe si el COVID-19 se aumente su tasa de contagio en lo que nosotros llamamos picos respiratorios, es decir, cuando es época de lluvias. No sabemos. Recordemos que del COVID-19 hay muchas cosas que no se saben porque es un virus que apenas llevamos 8 meses conociendo. Pero lo que sí se sabe es que otros virus sí se transmiten o se aumenta su transmisibilidad en época de lluvias, como el sincitial respiratorio o el adenovirus. Entonces, si nosotros nos contagiamos de adenovirus y de sincitial y además de COVID, pues vamos a exponer a nuestro sistema inmunológico a una lucha que pues es mucho más difícil de afrontar porque está enfrentando tres microorganismos distintos. Entonces, por eso es la recomendación. El cuarto, evitar el contacto directo con personas que presentan síntomas de gripa. Si yo tengo síntomas de gripa o mi familia tiene síntomas de gripa, debo usar tapabocas hasta estando dentro de la casa. Si no tengo síntomas de gripa, debo utilizarlo cuando esté por fuera de la casa. Ahora, ¿cómo utilizo un tapabocas? Es increíble, y tengo que decirlo con tristeza, que muchas personas, profesionales de la salud, trabajadores de la salud de todos los niveles, técnicos, tecnológicos, profesionales, especializados, no sepan usar un tapabocas. El tapabocas se debe poner cubriendo tanto la nariz como la boca y debe cubrir hasta el tercio medio de la mejilla y al tercio medio de la barbilla. El tapabocas debe darnos una cobertura total de todas las vías respiratorias. No debemos utilizarlo debajo de la nariz. Eso es un factor de riesgo y les voy a decir por qué. La mayoría de los tapabocas quirúrgicos convencionales que nosotros utilizamos, esos tapabocas vienen cargados con un filtro electrostático. ¿Qué quiere decir eso? Que atrae las partículas, especialmente los microorganismos, los atrae y los pega en la cara externa del tapabocas. Pero si yo tengo el tapabocas debajo de la nariz, todos esos virus y todas esas bacterias que están pegadas en el filtro electrostático del tapabocas, yo las estoy inhalando directamente por mis fosas nasales. Entonces ahí lo que estoy haciendo es básicamente echándome más virus en las vías respiratorias. Entonces es más peligroso usar un tapabocas debajo de la nariz que no usarlo. Entonces la recomendación es usarlo bien. Ahora, cuando yo me lo voy a quitar y me lo voy a poner, pues tengo que tener en cuenta también la vida útil, porque los tapabocas pues se pueden utilizar durante máximo 24 horas si yo no soy sintomático. Si yo soy sintomático, el tapabocas no me dura más de 4 horas. Cada 4 horas lo debo cambiar. Si no tengo síntomas, el tapabocas me puede durar máximo 24 horas, pero en 24 horas yo tengo que cepillarme los dientes, tengo que tomar alimentos, tengo que beber cualquier líquido. Entonces me lo tendré que retirar. Para retirármelo, primero me lo que les acabo de decir. Me lavo las manos, me retiro el tapabocas tomándolo de las tiras o de los elásticos y lo debo guardar sin deformarlo en una bolsa, ojalá de cierre hermético, en una bolsa Ziploc, y lo debo dejar o disponer, ojalá en un sitio seco. Luego de que ya terminé de comer y lo voy a volver a usar, entonces nuevamente me lavo las manos, lo tomo, abro la bolsa, lo tomo de las tiras o del elástico y me lo vuelvo a colocar de tal manera que me cubra nuevamente la nariz, la boca y hasta el tercio medio de las mejillas. ¿Listo? Y finalmente, pues Doctor, cambiar los hábitos de saludar. Señor. hay otra pregunta y dice, ¿es mejor usar tapabocas lavable sencillo o tapabocas lavable con filtros? Bueno, acá yo voy a dar una posición netamente técnica del aire. Los tapabocas de tela, los tapabocas lavables, no son tan recomendables. Es mejor el tapabocas quirúrgico convencional. Les voy a decir por qué. Los tapabocas de tela, la mayoría nos filtra máximo un 70% de los microorganismos. Y eso cuando nos garantiza que el microporo de la tela que utilizaron es una tela o el microporo es menor a 10 micras. ¿Por qué? Porque el virus tiene un tamaño inferior a 10 micras. Entonces, si el microporo es de 10 o más micras,
pues el filtro no va a servir. O sea, puede filtrar otras cosas, pero el virus, el COVID-19, el que estamos enfrentando, se nos va a meter igual. Entonces eso, pues, si bien nos puede servir para filtrar nosotros microorganismos un poco más grandes, pues este y otros virus que son pequeños no se, no se, no se filtran, entonces pues no nos sirve, no nos sirve. Se dice que un tapabocas de tela tiene un 70% de eficacia. Habrán situaciones en las que pues los tapabocas de tela serán los ideales, pero en términos de salud, que es donde estamos hablando ahorita, en instituciones de salud donde ustedes van a hacer práctica, no los vamos a usar. Solamente vamos a usar tapabocas quirúrgico convencional, que ese nos puede filtrar máximo también un 90% de los microorganismos, pero es apenas para el tamaño del COVID-19 cuando no haya aerosoles. ¿Listo? Entonces, los tapabocas de tela no son tan recomendables, porque pues no nos dan garantía del tamaño del microporo. Ese es el problema. Servirán para utilizarlos en casa o para salir en una zona común de pronto en el edificio donde se viva y además donde yo tengo garantizado el distanciamiento social, el distanciamiento de persona a persona, pero digamos no es el ideal, no es el ideal. Doctor, por aquí preguntan, ¿los tapabocas que las tiendas venden en tela con una tela antifluido, qué tan adecuados son? ¿Qué protección tienen si no tienen filtro y se reutilizan? Pues lo mismo, lo que les decía, o sea, esos tapabocas de tela antifluidos, a mí nadie me puede garantizar el tamaño del microporo de la tela. Yo por eso, digamos, desde la posición oficial de la ARL y también yo como médico no recomiendo el uso de esos tapabocas en escenarios de salud. Si usted va a estar en la calle o en sitios donde pueda estar con distanciamiento social o nomás sale a, digamos, a pasear su mascota en las zonas comunes de su conjunto o de su vecindario, pues pensaría que de pronto ese le puede servir, ¿sí? Pero no es el ideal, o sea, ahí le da como un 70, entre un 60 y un 70% de protección. Recomiendo, ojalá de ser posible en ningún escenario. Pues digamos que ahorita en el país no hay desabastecimiento de tapabocas y además, pues el tapabocas quirúrgico convencional es un elemento económico. Pensaría yo que pues hacer el esfuerzo, comprar el tapabocas de 1.000 pesitos, de 1.500, y nos sirve un día si no tenemos síntomas, que pues exponernos con el tapabocas de tela que no me da garantía. Bueno, aquí vamos a resolver la pregunta que nos estaban haciendo hace un momentico. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal que yo debo utilizar de acuerdo a mi actividad? Entonces, si yo voy a estar en las actividades de riesgo, es decir, las actividades que generan aerosoles, bueno, vamos a puntualizar una cosa antes. Hay tres niveles de riesgo: un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. El riesgo bajo es para las personas que no tienen que salir de casa. Esto vamos a hablar de riesgo de contagio. Entonces, hay un riesgo bajo que es para las personas que no tienen que salir de casa o en su actividad laboral tienen una garantizada el distanciamiento de más de 3 o 4 metros. O sea, son personas que trabajan solitas y que además tienen un medio de transporte exclusivo para ellos. Digamos que ese sería el nivel más bajo, o que trabajan en casa. El riesgo medio es el riesgo que tienen las personas de casi todo el grueso poblacional. Personas que trabajan en bancos, que trabajan en supermercados, que trabajan en almacenes, que trabajan en cualquier sitio donde se atiendan personas que se supone están sanas. Ese es el riesgo medio. Y el riesgo alto es el personal de salud que trabaja en instituciones, clínicas u hospitales y el grupo de las actividades funerarias que se encargan de disponer y de realizar las honras fúnebres de los pacientes que murieron por causa de COVID-19. Entonces, ese es el riesgo alto. El riesgo alto es personas de salud y personas de funerarias que atienden o que trabajan en las honras fúnebres de los fallecidos por la enfermedad. Pero en el riesgo alto hay otras tres subdivisiones, que es el riesgo alto uno,
riesgo alto 2 y riesgo alto 3. El riesgo alto 1 es el más alto de todos. Y ese riesgo alto 1 es donde trabajan las personas que están expuestas a aerosoles. Entonces, como les mencionaba, urgencias, UCIs, salas de cirugía, salas de gastroenterología con procedimientos, salas de neumología con procedimientos, ecocardiogramas transesofágicos, eh, donde hacemos cirugías laparoscópicas o abiertas, cuando, especialmente las abiertas cuando utilizamos electrobisturí, eh, salas salas respiratorias, donde hacemos micronebulizaciones, procedimientos de odontología donde se utiliza fresa. Esos son las actividades que se denominan de riesgo 1 o de riesgo alto 1. Eso es lo que denominamos una exposición por aerosoles. Entonces, cuando tenemos riesgo alto 1, vamos a utilizar estos elementos de protección personal. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a utilizar para la cabeza un gorro quirúrgico desechable. Para la cara y los ojos vamos a utilizar esta caretica, una caretica. Es mejor la careta, ¿sí? O careta y monogafas, pero obligatorio careta. Careta y monogafas o solamente careta, ¿listo? Para la protección respiratoria vamos a utilizar tapabocas N95. Acá no sirven los demás, solamente tapabocas N95 o si utilizamos tapabocas importados de Europa que tengan filtro FPP2 o superior, FPP3 o FPP4. Si vamos a utilizar el tapabocas que viene de referencia N, debemos utilizar referencia N95 o superior. 95 quiere decir que filtra el 95% de las partículas. El máximo que hay es N98. O sea que tenemos N95 hasta N98. ¿Listo? Ese es el que vamos a utilizar cuando estamos en riesgo 1. Para las manos vamos a utilizar guantes quirúrgicos desechables, los guantes de manejo, que nosotros decimos, los que no son estériles, guantes de manejo. Y obviamente reforzar el tema del lavado de manos. El uso de guantes no va a suplir nunca el lavado de manos. Tenemos que utilizar los guantes, pero además reforzar el lavado de manos. Una bata, que es la bata quirúrgica de cierre posterior, la desechable. Esa batica también va. Y el traje de mayo o el traje Tyvek. El traje Tyvek es ese traje de riesgo biológico que viene, parece un overolcito y que tiene un gorrito. Ese se llama Tyvek, Tyvek es la marca, ¿listo? Pero de hecho se llama traje de riesgo biológico. Ese tiene una tela antifluidos que tiene un microporo menor a 10 micras. Entonces, ese sí, cuando es traje Tyvek o traje 3M para riesgo biológico. Y zapatos desechables. No vamos a utilizar los crocsitos que nosotros acostumbramos a utilizar. No, zapatos cerrados, zapatos cerrados. Ya no vamos a utilizar crocs, sino vamos a utilizar zapatos cerrados. Si no tenemos la posibilidad de utilizar zapatos cerrados, entonces nos toca, eh, digamos que utilizar polainas. Sin embargo, las polainas no son recomendables por una razón. No son recomendables cuando no estoy en salas de cirugía o en UCI. ¿Por qué? Porque las polainas pierden su capacidad de fricción a medida que voy caminando y pues me pueden exponer a un riesgo de caídas. Entonces la recomendación es zapato cerrado. Para el Doctor, riesgo, señor. dos preguntas. Una es, ¿y qué tapabocas debo utilizar, por ejemplo, si trato a un familiar que está en tratamiento ambulatorio y que tiene COVID-19? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué durabilidad tienen los tapabocas N95? Listo, ya vamos para allá. Entonces, vamos a hablar primero del riesgo alto 2, que es para el resto del hospital, y ya le resolvemos esas dudas, ¿listo? Entonces, para el riesgo alto 2, o sea, consulta externa, hospitalización general donde no son áreas COVID, em, salas de procedimientos ambulatorios como por ejemplo donde ponemos e insertamos y retiramos dispositivos de planificación familiar intradérmicos como el YADEL, como, bueno, todos estos dispositivos, consulta externa de medicina general o especializada sin
procedimientos con hospitalización general, donde son áreas no COVID, ahí utilizamos este que es el riesgo 2. El riesgo 2 es básicamente el mismo que el riesgo 1, pero con dos diferencias. La primera diferencia, el tapabocas que utilizo es el tapabocas convencional, el tapabocas quirúrgico convencional. Y utilizo las monogafas o la careta. Acá la careta es obligatoria y se la puedo sumar con monogafas, o sea, puedo tener doble. Acá sí puedo tener o monogafas o careta, cualquiera de las dos. Y el resto es exactamente igual. Las monogafas no son las mismas gafas de seguridad industrial. Ahí quiero hacer esa precisión. Las monogafas son gafas que se parecen a unas gafas de natación, que se fijan a la piel del trabajador, que se fijan como con una chupita. No, esas son las monogafas. Las gafas de seguridad industrial, esas no nos sirven, ¿listo? Son gafas de monogafas o careta. Para tener esa claridad, porque he visto algunas personas que utilizan gafas de seguridad, las que uno utiliza en las prácticas, digamos, del laboratorio, y dice que esas son las monogafas. No, esas no son. Esas son gafas de seguridad industrial y esas no nos sirven para protegernos del COVID-19. Y finalmente, para el riesgo 3, que es para el personal administrativo que trabaja dentro de hospitales, pero que no está en contacto con pacientes, o sea, no hay probabilidades de aerosoles, o sea, este es el riesgo alto, el más bajo de los riesgos altos, y es únicamente monogafas o careta también, y tapabocas quirúrgico convencional. No necesita nada más, no necesita ni bata, no necesita ni guantes y no necesita polainas ni nada de eso. Pero para la higiene de manos se debe garantizar que estas personas se laven las manos cada 2 horas y que tengan un flujo continuo o un suministro continuo de gel antibacterial para utilizarlo aproximadamente cada hora y un baño de manos cada 2 horas. Esos son los elementos. Listo. Ahora vamos a resolver la inquietud que me habían dicho. Primero, si usted en su casa tiene un paciente que tiene COVID-19 confirmado, usted en su casa tiene un paciente que tiene COVID-19 confirmado, usted se supone también lo tiene. ¿Listo? Eso es el lineamiento que tenemos reciente, que salió el 3 de agosto. Se supone que usted también lo tiene. Si usted tiene un familiar que convive con usted en su casa, usted necesita tapabocas convencional, este tapabocas convencional. Y la personita que lo tiene también, o sea, la persona que está confirmada, es decir, todos van a utilizar tapabocas quirúrgico convencional, no necesitan N95. Ahora, si usted tiene un paciente que tiene COVID-19 en su casa, o sea, su mamá le dio COVID-19, se presume que usted también tiene COVID-19, es decir, que tanto su mamá como usted deben permanecer en aislamiento. El aislamiento suyo, que no es el paciente confirmado, va a ser por 14 días a partir del momento de la confirmación de su mamá. Y a su mamá el aislamiento va a ser por 10 días. Si usted no desarrolla síntomas o desarrolla síntomas leves, a usted no se le hace necesaria toma de prueba, porque ya se presume que usted es positivo por el contacto estrecho que tiene con su núcleo familiar. Entonces ya no se le toma prueba a los familiares de los casos positivos, ¿listo? Eso es importante que tengamos en cuenta eso. No se le toma prueba a los pacientes, a los familiares de los pacientes positivos, salvo que desarrollen síntomas graves o que tengan comorbilidades. Pero por términos generales no se debe tomar la prueba. Ahora, no es prudente ni necesario ni eh, productivo tomar pruebas tamiz con las pruebas inmunológicas, perdón, con las pruebas moleculares, que son las mismas pruebas mal llamadas rápidas. Esas pruebas no se utilizan y menos para hacer tamizaje en población asintomática en ningún nivel de riesgo, ni siquiera dentro de un hospital donde sean áreas COVID, allá no vamos a hacer tamizaje con pruebas rápidas. De hecho, no se recomienda ni con pruebas RT-PCR ni con pruebas de antígeno hacer tamizaje en población asintomática, ¿listo? Hay 3 tipos de pruebas que los voy a mencionar, no es el tema de la capacitación, pero hay 3 tipos de pruebas para diagnosticar COVID-19. La primera es la prueba de RT-PCR, que es la única que es confirmatoria.
La segunda prueba que se llama la prueba de antígeno, que se toma parecido a la RT-PCR, es decir, mediante hisopado o mediante aspirado faríngeo. Y la tercera, que no es diagnóstica, que es la prueba de molecular o la prueba de anticuerpos, que son las llamadas rápidas, que buscan anticuerpos de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Entonces, esas pruebas, las últimas que les acabo de mencionar, no se recomiendan salvo algunas situaciones específicas y no como prueba de tamizaje ni como búsqueda activa de tamización o de parametrización de riesgos. Esas pruebas moleculares, esas pruebas rápidas, no las vamos a utilizar, ¿listo? Digamos, no en general, para algunas situaciones muy específicas, determinando, digamos, un seguimiento a un paciente contagiado o con contacto estrecho, pero ya en un ámbito de medicina laboral. Pero por términos generales no vamos a usar la rápida, ¿listo? Bueno, doctor, dos preguntitas. La primera Dime. preguntita, ¿hay posibilidad que un paciente adulto o un adulto mayor, mejor dicho, pueda dar COVID asintomático? Sí, sí hay posibilidad. Ya hablamos de eso, pero primero termino a resolver esta pregunta que me dijeron, ¿cuánto dura un N95? ¿Sí? Sí, señor. El N95, la vida útil, pues digamos que depende del fabricante, pero en términos generales, estos tapabocas no están diseñados para ser reutilizables. Es decir, se deben utilizar durante un día, 8 horas. Pero atendiendo que en los estados o en las situaciones de pandemia, los elementos de protección personal, especialmente los que son enfocados para el personal de salud, pueden escasear. La NIOSH y la OMS han realizado estudios que pueden validar la reutilización del N95 hasta 4 veces si se logra una desinfección adecuada, especialmente con peróxido de hidrógeno presurizado. Esa es la única justificación que dan las autoridades mundiales para la reutilización de un N95. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ahora, la siguiente pregunta era que si es posibilidad, si hay posibilidad ¿de qué? De que un adulto, Que un adulto mayor sea asintomático para COVID. sí, sí hay posibilidades. Digamos que, eh, perdón, un segundito, ya voy a quitar la presentación. Bueno, a ver, sí, sí hay posibilidades de que un paciente adulto sea asintomático o de que un paciente adulto mayor sea asintomático. Recuerden que en medicina no hay reglas. En medicina todo es estimaciones, ¿sí? Yo no puedo decir que a todos los pacientes mayores de 65 años le dan síntomas, no. O tampoco puedo decir que todos los pacientes mayores de 65 años se van a morir, no. Hay unas probabilidades bajas, sí, pero hay posibilidades de que un adulto mayor no desarrolle ningún síntoma, especialmente si este adulto mayor tiene un buen estado nutricional, si este adulto mayor no tiene comorbilidades como diabetes o hipertensión, si este adulto mayor no es obeso, o si este adulto mayor no es inmunocomprometido por trasplantes o o por cualquier otra enfermedad autoinmune que requiera para su tratamiento o para su misma condición clínica tomar inmunosupresores o inmunomoduladores. Entonces es posible, es totalmente posible que un adulto mayor desarrolle la enfermedad, pero no desarrolle, o sea, desarrolle la infección, pero no desarrolle síntomas. Ok, doctor. La otra pregunta, ¿qué tan seguras son las pruebas? ¿Las pruebas de cuáles? Bueno, vamos a hablar Eh, entonces. Nico Blanco hizo la pregunta. Nico, no sé si puedas establecer cuál de las pruebas. Seguramente él hace referencia, o le entiendo a la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Entonces, recordemos desde el punto de vista clínico, una prueba sensible es la que tiene la capacidad de detectar a los posiblemente enfermos. Y una prueba específica es la que tiene la posibilidad de detectar a los posiblemente sanos. Entonces, la RT-PCR, que es la prueba diagnóstica, tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 98%. Por eso, esa es la prueba diagnóstica. La prueba de antígeno, que se toma igual que la RT-PCR, es decir, mediante hisopado o mediante aspirado faríngeo,
tiene una sensibilidad entre el 96 y el 97%, una sensibilidad y una especificidad. O sea que es ligeramente menos sensible y menos específica que la RT-PCR. Mientras que las pruebas moleculares, o sea, las pruebas rápidas, que nosotros denominamos pruebas rápidas, que son las pruebas de anticuerpos, esas pruebas tienen sensibilidades y especificidades variables. Depende de la fábrica, depende si es por cassette, depende si es por muestra de sangre central, pero digamos que la más alta, tiene una sensibilidad y una especificidad cercana, la más alta del 90%. O sea que hay un 10% que en términos epidemiológicos es muy alto, de falsos positivos y falsos negativos. Listo, doctor. Otra pregunta. Las EPP a los estudiantes en práctica hospitalaria, ¿es responsabilidad de quién? ¿De la institución o de la ARL? Bueno, ahí digamos que la ARL, a partir del decreto 538 del 2020, antes de ese decreto, es decir, antes de abril de este año, las ARLs nunca habían tenido la responsabilidad de dar elementos de protección personal. Nunca, jamás. A partir de este año, de abril de este año, el decreto lo que dice es que la ARL debe suministrar los elementos en apoyo con el empleador o contratante. Es decir, que le delegó la responsabilidad compartida, la compartió a ambos. No solamente al empleador, porque la responsabilidad del empleador era exclusiva de los elementos de protección personal. Ahora es compartida con las ARL. Sin embargo, para los estudiantes en práctica, ahí todavía hay un pequeño vacío y pues la responsabilidad recae primordialmente sobre la institución. Listo, doctor. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede acceder a las pruebas? No directamente yendo al hospital, me refiero a algo un poco más particular. ¿Es posible eso? Sí, eso es posible. De hecho, muchas instituciones a nivel nacional pues ya las ofrecen de manera particular. Digamos que acá en Tunja, pues no sé en Sogamoso, pero acá en Tunja hay más o menos 3 o 4 laboratorios que ya ofrecen las pruebas todas de manera particular. Por ejemplo, está Clínica de los Andes, ofrece RT-PCR particular, está el Hospital San Rafael, está Laboratorio Carvajal y está un laboratorio que se llama SynLab. Ellos ofrecen todas las pruebas, tanto RT-PCR como pruebas de anticuerpos de manera particular. Los precios, digamos que la RT-PCR está más o menos en el mercado en 250.000 pesos, y la prueba molecular, la prueba rápida, más o menos entre 80 y 100.000. Ok, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el doctor? Si la pareja Sí, o un hijo, perdón, si la pareja o un hijo o madre se contagia con COVID, ¿se debe evitar compartir la habitación? Como ya se asume que que uno se contagia, ¿todo seguirá normal? Sí, de todas maneras, si el paciente es positivo, se debe mantener dentro del hogar las medidas de distanciamiento social. Es decir, se debe evitar compartir cama, se debe evitar compartir habitación, se debe evitar compartir utensilios de cocina. Eh, Eso como medida preventiva, ¿no? Digamos que no se sabe de todas maneras la eficacia de estas medidas, pero esa es la recomendación que dan las autoridades en salud, las autoridades mundiales. Entonces sí se debe mantener el distanciamiento dentro del hogar. Listo. Doctor Freddy, ¿usted tiene alguna pregunta? sí, yo quería preguntarle al doctor, las pruebas rápidas pues estarían Puedes llamar indicando el que el mismo, paciente te puedes ya llamar presentó la para enfermedad. una reunioncita. En este caso, nos estaría indicando que ya él superó al virus. Perdón, ¿me puedes repetir? Las pruebas, sí, las pruebas rápidas indican, pues, al medir la concentración de anticuerpos, pues indican que el paciente ya tuvo contacto con el virus. Esto podría hacer suponer que este paciente ya superó el virus.
No. O podría indicar que está en alguna etapa de evolución de la enfermedad COVID-19. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la prueba. Las pruebas de RT-PCR lo que buscan es el rastro genético del virus, es decir, buscan una reacción en cadena de una polimerasa, que se llama así, y busca amplificar el rastro genético del virus de ADN y ARN. Es decir, que si usted tiene una RT-PCR positiva, quiere decir que en su organismo se detectó el ADN viral, o sea, usted tiene el virus. ¿Mm? Para las pruebas moleculares o las pruebas rápidas, que son las que se denominan de anticuerpos, tenemos que entender varias cosas. Lo que buscan son dos tipos de anticuerpos, que son inmunoglobulinas. Una inmunoglobulina que se denomina G, que es la inmunoglobulina que se eleva cuando el paciente ha durado más de 14 días o hace más de 14 días que estuvo en contacto con el virus y generó inmunidad. Cuando se eleva únicamente la IgG, quiere decir que usted hace más de 14 días le dio el virus, pero no necesariamente quiere decir que lo tiene ahorita. Solamente que usted estuvo en contacto y que ya desarrolló inmunidad. Si la que se eleva es la IgM, que es la inmunoglobulina que se eleva cuando yo estoy en una exposición aguda, es decir, estoy desarrollando anticuerpos agudos, quiere decir que en los últimos 7 días, entre los 7 y 14 días, estuve en contacto con el virus, pero no quiere decir que lo tenga ahorita y tampoco quiere decir que vaya a desarrollar inmunidad. O sea, eso solamente se eleva en respuesta aguda al contacto con el virus. Por eso es que las pruebas rápidas tienen muchas variables para interpretar. Ahora, si se elevan las dos, si se eleva la IgM y la IgG, quiere decir que usted tiene una alta probabilidad de ser positivo en este momento, pero que ya está desarrollando inmunidad. Pero con ninguna de esas me va a decir si usted tiene o no tiene el virus. O sea, ninguna de esas me puede confirmar si usted tiene o no tiene el virus en este momento. La única que me puede comprobar si usted tiene el virus es la prueba PCR. Ahora, les digo, la PCR busca rastro genético del virus. Y si usted hace más de 10 días desarrolló síntomas y digamos al día 12 o al día 13 le toman el RT-PCR y le sale positivo, no quiere decir que usted sea infeccioso. Quiere decir que usted tiene el virus, pero es posible que ya no lo transmita. Desde el punto de vista clínico y virológico, esta enfermedad o este virus tiene una viabilidad eh, natural en el cuerpo humano de máximo 10 días. Cuando la persona no desarrolla complicaciones, es decir, que a partir del día 11, si bien usted puede persistir con rastro genético del virus, ese virus ya no es viable para transmitirse. Entonces, así usted estornuda o tose, ya no lo va a transmitir después del 10.º día, o sea, a partir del día 11. Y puede durar el rastro genético del virus hasta inclusive 6 semanas. Entonces usted puede durar un mes y medio dando pruebas positivas, pero no ser transmisor. Por eso es que ahora, y de acuerdo a los lineamientos nuevos de la Asociación Colombiana de Infectología, respaldados también por el Ministerio y la OMS, cuando una persona es asintomática, ya no requiere un aislamiento de 14 días, sino de 10. Al 11.º día se puede reintegrar y no necesita una segunda prueba, porque antes, cuando empezamos con el tema, teníamos que hacer dos pruebas. La prueba diagnóstica, la primera que se le hacía cuando desarrollaba síntomas, y antes de reintegrarse al día 14. Si al día 14 seguía dando positivo, entonces lo seguíamos dándole la indicación de estar en aislamiento. Pero de acuerdo a los estudios que se validaron a nivel mundial, estas personas a partir del día 11 que eran asintomáticas ya no transmitían la enfermedad y el virus perdió toda la capacidad de viabilidad infecciosa. Entonces, a partir del día 11, usted se puede reintegrar y no necesita segunda prueba. Doctor, otra pregunta. Ya tengo 3 preguntas ahí en chat, serían las 3 últimas preguntas. Entonces dice, me llegaron más preguntas. Bueno, dice la pregunta que tengo acá. Buenos días, si yo tengo un familiar en casa con COVID y me dicen que tengo que utilizar tapabocas convencional, pero es que esos tapabocas no los están vendiendo, solo los de tela,
¿Esos implementos los da la EPS o se pueden utilizar de tela o antifluido, lo que están vendiendo ahora? En ese caso, ¿qué se hace? No, las autoridades no le han obligado a la EPS a suministrar elementos de protección personal. Eso digamos que hace parte de la responsabilidad individual y del autocuidado. Si usted no puede conseguir el tapabocas, aunque la verdad en este momento no existe registro de desabastecimiento en el país, no sé si de pronto en Sogamoso hay alguna alerta, pero digamos que en términos generales no hay desabastecimiento. Pero si no puede conseguir el tapabocas, pues utilice el de tela. Pues, ¿qué hacemos? No hay más. Pero lo importante es utilizar. Es mejor que me proteja un 70%, que es el que me protege el de tela, a que no me proteja nada. Entonces, eh, pues sí, se puede utilizar en condiciones donde no haya más. Listo, doctor. Dice, ¿qué tan recomendable viajar tomando las medidas de bioseguridad? Bueno, pues recordamos que esos lineamientos todavía no están autorizados por el gobierno, ni nacionales ni locales. Es decir, todavía el turismo no se ha reactivado. Los viajes que se deban hacer deben tener algunas condiciones y es la clasificación de riesgo de COVID de acuerdo a las autoridades locales. Por ejemplo, Sogamoso es un riesgo moderado de COVID, pero tenemos en Boyacá creo que 40 municipios que son no COVID. Entonces, usted puede viajar en teoría con tranquilidad de municipio no COVID a municipio no COVID, pero con mucha precaución de municipio de COVID moderado a COVID moderado, y se le recomienda no viajar a donde hay un COVID alto, o sea, donde hay un riesgo alto. Es decir, si usted se va, por ejemplo, de Sogamoso para Bogotá, Sogamoso está en riesgo moderado y Bogotá riesgo alto, pues la idea es que no vaya. Y si tiene que ir obligatoriamente por algo, pues claro, debe tomar todas las medidas de bioseguridad, pero lo recomendable sería que no lo hiciera. Listo, doctor. Dice, ¿una persona que tenga COVID una vez podrá contraerlo nuevamente o ya no? Hasta el momento no hay casos documentados de reinfección. Sin embargo, no se sabe por cuánto tiempo vaya a durar la inmunidad y no se sabe si es una inmunidad humoral o inmunidad celular. De tal manera que por ahora no hay casos recientes, o sea, en los 8 meses que llevamos de la enfermedad, no hay ningún caso de reinfección. Así que por ahora podría descartarse la reinfección, pero no se sabe si en un año o en 2 años o en 3 años le vuelva a dar. Entonces, por ahora está descartada. Listo, doctor. Si un estudiante estando en práctica se contagia con COVID-19, ¿en qué aspectos apoyaría la ARL si está en un estado grave a tal punto que deba ser hospitalizado? La ARL le brinda todas las prestaciones asistenciales y económicas que tenga derecho al tratarse de una enfermedad laboral directa. Listo. Y la última pregunta, ¿por qué algunos son asintomáticos y otros no? ¿Y cómo o por qué algunas personas generan inmunidad? Bueno, todas las personas generan inmunidad. Todas las personas que se contagian y sobreviven generan inmunidad. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo ni si va a ser inmunidad humoral o celular. O sea, eso todavía no lo sabemos. ¿Por qué algunos son asintomáticos y otros no? Bueno, eso depende de muchas cosas, especialmente del estado basal de la persona, precisamente de que no tenga comorbilidades o que no tenga comprometido su sistema inmunológico. Como les expliqué al principio, el virus tiene tropismo por los receptores CECA y por los receptores DPP4. Entonces, si usted tiene hipertensión o diabetes, pues va a hacer que ese virus tenga muchísima más tropismo por sus células. Entonces va a desarrollar mayores síntomas o puede tener riesgo de hospitalización. Si usted es una persona sana previamente, que no tiene compromiso alguno de su sistema inmunológico, pues va a afrontar totalmente, fácilmente el virus y lo va a destruir sin problemas. Listo, doctor. Esa era la última pregunta. Andrés, yo quisiera decirle a los estudiantes que en la casa de la enfermera, de la que no soy socio, hay tapabocas quirúrgicos y también hay tapabocas N95. Y también quiero decirles que el instituto no está en condiciones de dar elementos de protección para estudiantes. Los daremos a los trabajadores, pero los elementos que ustedes deben utilizar son a cuenta de papi, mami, esposo o de ustedes mismos. Listo, doctor. Muchas gracias. Doctor Diego, muchas gracias.
Bueno, con el mayor de los gustos, recuerden que pues siempre Positiva estará para brindarles el apoyo o el soporte que requieran. Y cualquier duda o inquietud a través de Claudia, ella con mucho gusto me la hace llegar. Y pues ahí estaremos para brindarles todo el soporte que requieran. Listo, Doctor doctor. Diego, excelente su conferencia, muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, sí señores, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, doctora Liana, ¿en su merced sigue con el grupo?